Cuando los primeros exploradores europeos pisaron suelo americano a inicios del siglo XVI, no tenían idea de que, siglos atrás, grandes civilizaciones habían florecido en esta parte del nuevo continente. Desde entonces hemos ido conociendo gradualmente la existencia de estas culturas. Los olmecas, constructores de las primeras pirámides y cuyas colosales cabezas, esculpidas a partir de una única piedra de basalto, han asombrado y cautivado a los arqueólogos por más de 150 años. Los toltecas, que habitaban el norte del altiplano mexicano y cuya capital, Tula, aún muestra el esplendor de esta cultura, especialmente en el trabajo artístico de las columnas y otras estructuras de sus templos. Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Una ciudad construida con una distribución geométrica muy planificada. Los mayas, una civilización conocida por haber desarrollado completamente el lenguaje escrito en la América precolombina, así como por su arte, arquitectura y sistemas matemáticos y astronómicos. Estos nuevos descubrimientos de civilizaciones con culturas avanzadas pone en entredicho la cada vez más dudosa teoría de que el hombre entró al Nuevo Mundo por el estrecho de Bering hace 40.000 o 25.000 años atrás en el tiempo, ya que esta teoría presenta a grupos nómadas con conocimientos rústicos y carentes totalmente del conocimiento que mostraban las grandes culturas descubiertas en esa zona hasta el día de hoy. A pesar del descubrimiento de estas sociedades antiguas, es muy poco lo que sabemos de ellas. Las únicas pistas concretas que tenemos son esos monumentales templos, esas enormes pirámides y sus impresionantes ídolos de piedra. Pero, ¿qué sabemos de los que esculpieron estas piedras? ¿Qué gran intelecto estuvo detrás de estas obras? ¿De dónde vinieron? ¿Y cómo llegaron estos primeros pobladores a esta región mesoamericana? Quizás las respuestas a algunas de estas preguntas se encuentren en el relato de unos textos que, por estar clasificados como leyendas y mitos antiguos y no como relatos históricos, han pasado desapercibidos por la mayoría de arqueólogos, pero podrían arrojar pistas para resolver el origen de los diferentes grupos indígenas que poblaron Mesoamérica. Existe un relato en particular del siglo XVI, narrado en lengua náhuatl y traducido al castellano por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún. En este relato se habla de gente que llegó navegando hace muchísimo tiempo a las costas del Golfo de México, desembarcando en un lugar conocido antiguamente como Pantla. En el primer fragmento del texto de los informantes de Sahagún, se habla de una migración que ocurrió en tiempos lejanos, hasta un lugar mítico y paradisíaco llamado Pantla, y luego otra migración hacia Guatemala. Francisco Clavijero extiende esta migración hasta Nicaragua. El Códice Florentino da más detalles de los que vinieron en esta primera migración. Dice el texto que se quedaron un tiempo en Tamuanchán y luego se fueron, quedando una gran muchedumbre al mando de 4 sabios, los cuales reescribieron los libros con el cómputo de su conocimiento, ya que los sabios que llegaron con ellos se habían llevado todos los escritos, las pinturas, los libros. Estos 4 sabios, dentro de los que se mencionan a Oxomoco y Zipactonal, se les confirió más tarde haber sido los progenitores de la humanidad, no en el sentido de engendrar, sino de ser conductores, guías, dirigentes de una multitud abandonada a su suerte en este continente. Aunque los hechos aludidos, como dijimos al principio, corresponden a la clasificación de relatos míticos del origen de los primeros pobladores de América, esta narración hace que nos preguntemos si en el fondo hay algo de verdad en este relato.
Zipactonal significa en lengua náhuatl espíritu de lagarto. De Zipat, lagarto, y Tonali, espíritu. Cuando este mítico sabio y héroe cultural murió, fue sepultado en Teotihuacán, en donde fue divinizado. Es decir, de acuerdo a su pueblo, se hizo Dios. Para honrarlo y perpetuar su nombre, lo colocaron en un lugar de honor, en el primer día del primer mes del calendario sagrado mesoamericano, apareciendo como figura representativa la cabeza de un lagarto. Zipactonal, ya transformado en Dios, está presente también en la cosmogonía nicaragüense, como lo demuestra el interrogatorio que llevó a cabo el padre Francisco de Bobadilla en 1528 a un grupo de caciques y viejos de la cultura náhuatl. Estos respondieron al fraile que Tamagastad y Zipactonal fueron los que crearon el mundo, siendo ayudados por Oxomoco. Quizás por eso se han encontrado en Nicaragua enormes estatuas de piedras en forma de alter ego, cubriendo al sacerdote con la piel de un lagarto. Una de ellas se exhibe en el Museo del Convento San Francisco de Granada y la otra estatua en la ciudad de Sébaco. De hecho, en el Museo de Arqueología e Historia Zihuacoatl de esa ciudad se puede encontrar una colección de objetos que atestiguan la presencia del dios lagarto en suelo nicaragüense. Si combinamos los descubrimientos arqueológicos actuales con la información brindada por Sahagún, Clavijero, Bobadilla y otros cronistas, entonces estas narraciones parecen tener un gran sentido y explicarían la procedencia de varias culturas como los olmecas, toltecas, teotihuacanos o mayas. Quizás allí, en los pocos documentos que pudieron salvarse de las llamas y de la destrucción de los celosos e ignorantes religiosos europeos, puedan haber noticias, indicios acerca del origen de los diferentes grupos indígenas que poblaron Mesoamérica y de la llegada de los primeros habitantes al territorio nicaragüense. Te invitamos a visitar el Museo de Arqueología e Historia Zihuacoatl en la ciudad de Sébaco, donde encontrarás pruebas del enigma de este relato, o quizás la respuesta de este misterioso pasado aún sin resolver.